Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del diseño de personajes, eh, en especial pensando en animación. Tengamos en cuenta que estos personajes también los podemos utilizar con otros fines. Por ejemplo, si necesitamos crear, no sé, la mascota de una marca o una mascota para con fines publicitarios o bueno, sí, tal vez el icono, que sea un personaje, el icono de una aplicación o un personaje para un videojuego, bueno, etcétera. Tiene bastantes funcionalidades crear un personaje, ¿sí? No es como algo que esté limitado a animación, pero en este caso, digamos que resalto como el tema de crearlo y la forma, digamos, que personalmente aprendí para personajes en animación. De pronto existan otros métodos, pero traté como de comprimir en este pequeño curso o en este pequeño tutorial, más que un curso, eh, como esos tips para crear personajes, sobre todo pensando en animación. Entonces, en esta etapa, digamos, del diseño de personajes, materializamos un personaje tratando que su apariencia siempre esté ligada con algunas cualidades que están presentes en la caracterización o de pronto en un guión o de pronto con una intención que queremos dar. Por ejemplo, el tema del que les hablaba de una campaña publicitaria, entonces que esté relacionado con alguna, no sé, una característica de un producto, con unas cualidades del producto o del usuario, o bueno, diferentes tipos de características y se puede ser tan específico como el proyecto lo requiera. ¿Sí? Hay que definir algunos detalles visuales, digamos que esto nos ayudará en etapas posteriores en los procesos. Por ejemplo, también podemos añadirles a sus personajes datos personales como el sexo, la edad, podemos ponerle un nombre, podemos establecer un lugar donde él vive o donde nació, podemos darle características muy personales como cualidades, habilidades, también algunos conocimientos. Podríamos incluso entrar de pronto ya la parte más personal en sus miedos, en sus debilidades, de pronto en sus aspectos familiares también. Podríamos añadirle de pronto algunos rasgos muy característicos y pues de pronto en algo del vestuario también podría como llevar algo característico. Todo esto ya lo veremos a continuación, de pronto, en las diferentes métodos que vamos como pues a conocer en este curso. ¿Sí? Entonces la primera tarea es, pues como ya lo había dicho anteriormente, proporcionarle pues algunas características, eh, pero digamos que esto no es como tener una lista, sino que pues va más adecuado al proyecto, al tipo de proyecto. Digamos, en el caso de animación no se tiene en cuenta de pronto el contexto de la historia, sino como tal las características del personaje, que el personaje tenga como una personalidad muy marcada, propia, que digamos que va a ser lo que lo haga diferenciarse de otro, ¿sí? Pues aparte de su aspecto, su personalidad. Y pues a veces nos sirve un poco como basarnos en la realidad, pronto asimilándolo a personajes o de pronto a algunas historias que hemos escuchado o a personas que conocemos o de pronto alguna celebridad, algún famoso conocido, ¿sí? Esto nos ayuda a que estos personajes que estén basados en alguien que digamos que existe sean un poquito más creíbles, porque vamos a tener
material de dónde coger y de dónde darle a este personaje sus características muy puntuales. Entonces, la primera forma, digamos que se puede concebir un personaje o se puede empezar a esbozar un personaje es, digamos, la creación por medio de garabatos, ¿sí? Entonces existe como una situación que suele ser un poco problemática para nosotros, sobre todo las personas que trabajamos con la parte visual o en la parte artística también, no solamente la visual, puede ser de pronto en la concepción de alguna historia o algún contexto, que es la hoja en blanco. Entonces, para, mm, digamos que contrarrestar este blanco, como para eh, sacar, digamos, provecho, lo que podemos hacer como una herramienta es empezar a rayar toda la hoja con garabatos, con líneas, sobre todo algunas veces se dice o bueno, se fomenta que no se levante el lápiz o el esfero con lo que estemos rayando, sino que hagamos un montón de garabatos y en esas formas, de pronto en las intersecciones o en algunas uniones o en algunas formas geométricas que se van formando, pues podemos empezar a bosquejar con algunos trazos ya simples y después los vamos definiendo mm, pues el personaje o de pronto como alguna idea para los ojos, para la nariz, para alguna parte del personaje, ¿sí? Entonces esto nos sirve bastante, sobre todo cuando estamos teniendo estos tipos de bloqueos creativos, ¿sí? Entonces, digamos que no es la forma más apropiada de hacerlo, pero en algunos casos, digamos que puede llegar a generar algunos productos bastante interesantes, hacerlo a partir de garabatos. Eh, Otra técnica que también nos puede funcionar y que está muy relacionada con la técnica expuesta anteriormente es en realizar personajes a partir de manchas, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer es llevar como todas estas ideas, todas estas características, estas cualidades, estos atributos, materializarlos a través de unas manchas. Entonces muchas veces estas manchas pues son como la síntesis de, no sé, como un esbozo general de lo que queremos del personaje. Y de allí empezamos a enfatizar en los rasgos característicos que queremos para sus personajes. Entonces un buen personaje, digamos que tiene que ser muy reconocible, su silueta tiene que ser una silueta reconocible, llevándolo casi que al mismo nivel de un icono, ¿sí? De un, por ejemplo, pensemos en el personaje, uno de los más famosos que hay en el planeta, por ejemplo, Mickey Mouse. Uno simplemente ve las orejas y ve la cabeza redonda y ya sabe de qué personaje están hablando. Entonces, pues, digamos que llegar a un nivel de síntesis y de identificación de un personaje así, pues ya digamos que es como la meta. Entonces, digamos que también podemos empezar desde una mancha, digamos que mm, pensada como en la silueta de este personaje, ¿no? Una de las técnicas de pronto un poco más experimentales, pero que en lo personal a mí, digamos que me gusta utilizarla seguido, es la técnica del collage. Entonces es como tratar de buscar estas partes de algunos referentes visuales y unirlos creando pues un personaje. Entonces pensamos, por ejemplo, que queremos un personaje que tenga
una cabeza de marrano y entonces que tenga pies de humano y que sea gordo y que sea... Entonces vamos como haciendo como este conteo o este lista de cualidades, sobre todo en la parte visual, y vamos buscando algunos referentes. Digamos que pues anteriormente, o bueno, todavía se podría hacer como un collage utilizando como elementos que se recortan de publicaciones impresas, pero la gran ventaja que tenemos ahorita es que contamos con imágenes en internet de todo el planeta. Entonces podemos llegar a tener una cantidad de referentes en las cuales pues podemos basar nuestro personaje. Entonces podemos tomar como algunas partes y hacer como esta historia del Frankenstein y montar un personaje, digamos que bastante interesante. ¿Sí? Incluso podríamos llegar a ser un personaje bastante original. Podríamos hacer algunas modificaciones, digamos utilizando ya programas de edición, cosa de tamaño, de pronto deformidades, y pues ya basados como en este esquema inicial que se hace a partir del collage, pues generar un nuevo personaje. Entonces me parece que esta también es una forma, digamos que muy valiosa de hacer personajes y además de una manera pues rápida. Es como una forma que no, digamos, en la que las personas que no son tan de pronto tan hábiles para dibujar, entre esas me incluyo yo, pues podemos hacer uso de esta otra técnica que digamos no está para nada mal. Entonces, esa es otra de las técnicas que hay para generar personajes. También podríamos utilizar otra técnica que se podría denominar como asociación. Y digamos que esta es un poquito más limitada, tal vez. O bueno, depende de cómo lo veamos. Y pues en esta tomamos objetos inanimados, cotidianos o algunos de pronto muy puntuales, ¿sí? Muy de pronto de algún contexto específico. Incluso si de pronto este objeto tiene alguna relación con alguna de las características que le hemos dado, digamos, en la conceptualización al personaje, pues nos puede servir de pronto para enfatizar todavía más alguna de sus características. Entonces, lo que hacemos es tomar este objeto y agregarle, como basado sobre todo en la parte de la forma, agregarle algunos detalles para que pues, su aspecto pase como va a ser el de un personaje. Entonces, la clave de esto es poder combinar lo orgánico y lo inorgánico y pues hacer que de alguna manera pues no se desvirtúe este personaje digamos, no se cambie sus características o no se vaya, digamos, como a otro contexto el personaje, ¿sí? Eso también se conoce como pareidolia. Entonces, digamos que son formas de concebir también personajes. Entonces, por ejemplo, en este caso también lo que se suele hacer es atribuirle rasgos y características físicas de animales a personas o también de personas a animales. Digamos que de esta manera pues se enriquecen las cualidades, se asocian, digamos, de pronto al animal se le pueden dar cualidades muy humanas o también a un humano se le pueden dar cualidades muy puntuales de un animal, tanto físicas como de pronto en su comportamiento, por lo cual es una de las herramientas que pues, más se usan, digamos, como uno de los lugares comunes en la creación de personajes. Que esto no quiere decir que esté mal, ni que esté mejor,
todos estos métodos, digamos que pueden llegar como a un mismo nivel de tanto de complejidad como de efectividad a la hora de crear personajes. Otra como herramienta que se utiliza bastante y de pronto es una de las más convencionales es utilizar algunas formas, ¿sí? Que me generen algunas formas geométricas que pues primero me generan como cierta estabilidad de pronto en las formas de los personajes y los puedo, no se me, en el caso puntual de la animación, por ejemplo, que yo tengo que estar repitiendo el personaje en cada fotograma, es más fácil si el personaje está relacionado con una forma geométrica, es más fácil replicarlo, ¿sí? Estas formas, digamos que también se suelen relacionar con características psicológicas. Entonces, por ejemplo, podemos ver desde estos perfiles que el personaje malo, el villano, pues generalmente es gordo o es grande, tiene la cabeza cuadrada o redonda, grande, siempre, sí, siempre como que esas formas predominan. También se le atribuye, digamos, que algún significado a las formas que tengan las extremidades. Entonces aquí pues podemos ver algunos ejemplos donde podemos identificar, por ejemplo, en la primera fila, de pronto cuál es el superhéroe por la forma en la que está parado y por el, no sé, el óvalo que característico como en el torso de los superhéroes. También podemos ver a la persona que siempre, digamos, se hace como, bueno, que representa como alguien lerdo, como alguien no muy listo. Podemos ver, no sé, a una persona un poco más noble, bueno, etcétera, ¿sí? Podemos ver cómo el uso de unas formas ya, digamos, están relacionados con imaginarios en nuestra sociedad, de la cual digamos que podemos darle cualidades de manera, así no estén explícitas en la historia o o en o en el contexto del personaje, simplemente por la forma en la que están eh, construidos, ya podemos darle unas personalidades. Por ejemplo, aquí encontré las tortugas ninjas, digamos que esas de las últimas versiones que han sacado. Y como los que hemos visto la serie, sabemos, cada uno tiene pues su personalidad diferente, entonces cada tortuga, digamos que siendo digamos todas unas tortugas, predominan algunos elementos eh, como por ejemplo el triángulo. Entonces es una persona que es más rápida, más arriesgada, más intrépida. Entonces el rectángulo, por ejemplo, en esta otra tortuga, pues es el que más calculador, el que piensa más, el que también tiene como relación como a lo tecnológico, sí, como a todo este conocimiento. Entonces también vemos como la nobleza de pronto en un personaje que está creado con círculos. Entonces también de pronto la emocionalidad tal vez eh, también funciona ahí. Y pues de pronto un cuadrado predominante, una cabeza cuadrada, una tortuga ninja un poquito más grande, más incluso como protectora de las demás, como el escudo, como el rudo. Entonces, digamos que es un claro ejemplo de cómo un personaje que los que sabemos que son las tortugas ninja, pues son, o sea, son cuatro tortugas, en esencia son hermanos, prácticamente iguales, pero al darle como esta concepción a partir de la forma, pues se le pueden añadir algunos significados a su, a su, ¿qué? A su,
a su personalidad, bueno, a su personaje, se le da a cada uno como estos atributos psicológicos, ¿sí? Que los transmiten, en este caso, ni siquiera sin estar animados, sino solo con estar plasmados y de pronto ya ver, digamos, o entender las formas predominantes en el personaje, ya uno, digamos que deduce qué tipo de cualidades y de características se le han dado a estos personajes. Bueno, dentro del marco de diseño de los personajes hay que tener cuidado y hay que tener, sí, especial cuidado con algo estéticamente que se le conoce como el valle inquietante. Y esta es una hipótesis, sobre todo cuando se avanzó en el tema de la animación por 3D, modelado, y también en la robótica, que afirma que en algún momento cuando hay unas réplicas antropomórficas, o sea, que son muy cercanas, digamos que en exceso a la persona, pero llega, digamos, como en algún punto a, no sé, como a desligarse la persona, o sea, estar como muy cerca, pero sin ser humano, genera una sensación de rechazo, causa una respuesta de rechazo en los observadores, ¿sí? Esto ha hecho, digamos, fracasar algunos proyectos, sobre todo en el tema de animación, hablándoles, digamos, puntualmente desde algún área, y pues ha llevado como inclinación incluso a representaciones un poquito más básicas o más sintéticas digamos, de una persona. Entonces, en este valle, digamos, lo que genera, lo que nos explica es como que hay que tener cuidado con no llevar un personaje tan a lo real, sino mejor mantenerlo sobre algunos límites para no generar ese rechazo o ese impacto en el subconsciente humano. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos personajes que generan cierta, no sé, repulsión tal vez al ojo, a la persona, solo con verlos. ¿Sí? Entonces están dentro de ese valle. Entonces un caso, digamos, rarísimo es el de los Teletubbies, por ejemplo. Son unos personajes que de pronto con los niños no generan tanto, no sé, tanto rechazo, pero incluso hay gente que tiene traumas y que no le tienen como fobia a los Teletubbies solo por su apariencia, ¿sí? Solo por su cara. Y bueno, y así existen un montón de ejemplos. Estos digamos que son unos de los más cercanos. También en el mundo de los videojuegos pasa mucho, por ejemplo en los juegos en los que el personaje es un ser humano. Por ejemplo, se me ocurre en este momento los juegos de fútbol, ¿sí? Anteriormente los personajes eran con menos polígonos y menos exactitud en sus rasgos, entonces generaba como esa empatía, pero ya ahorita al ser un poco como tan reales, pero sin llegar a ser muy reales, idénticos, generan en algunos jugadores como ese rechazo, como esa reacción negativa. Otro tema que hay que tener cuidado a la hora de desarrollar un personaje es el tema de las proporciones. ¿Esto por qué? Porque pues a veces como se utiliza el personaje y no está, digamos, solo, sino que algunas veces está acompañado de algún elemento o de otros personajes, o en la animación, por ejemplo, pues está acompañado de escenarios, de otros personajes, bueno, también hacen acciones, entonces hay que tener en cuenta como esta proporción. Entonces, eso es su proporción con otros personajes y su proporción en escala con él mismo.
Entonces, para esto digamos que la escala más usual en la que se suele medir, como para no tener una unidad, digamos, puntual, una unidad medida de las que estamos establecidas, sino que en el caso de los personajes es con el tema de la cabeza. Entonces se suele, digamos, concebir que la persona, el ser humano, está, bueno, según su lugar de origen, está concebido entre 7 y 7 cabezas y media. Entonces lo que le mide una cabeza, la cabeza, pues mide su cuerpo, ¿sí? Digamos que es un estándar eh, general, ¿no? Hay casos particulares, de pronto gente que tiene la cabeza más alargada como yo, o bueno, en fin, no se ajusta siempre, pero es como el estándar, el promedio. Entonces se suelen, de pronto en esa escala real, medir así el ser humano, pero los personajes pueden estar puede ser solo como la cabeza, como no sé, lo más grande en su cuerpo, o ser un personaje que mida, la cabeza sea, no sé, el cuerpo mida 9 10 cabezas, digamos, en caso de pronto que queramos hacer un superhéroe o algún personaje en el que sea necesario resaltar su cuerpo o de pronto que tiene las piernas muy largas o bueno, etcétera. Entonces para eso es importante como establecer puntualmente esa escala y, y pues desde ahí empezar como a hacer establecer como unos parámetros para desarrollar este personaje. Entonces, a la hora de construir un personaje, existe o se conoce algo como un método de las 5 Cs. Entonces está el primero que es la concepción, el otro que, digamos, este podría ser la idea inicial, ¿sí? Desde lo pensamos como en características, pensamos en qué es lo importante que tenga, las habilidades, los miedos, toda esta información personal que tenemos, entonces desde ahí lo concibimos. Luego empezamos como a generar representaciones gráficas, que sería la segunda, que es la construcción, pues de la cual yo hablé y di como algunos métodos en los cuales podríamos empezar a resolver esta parte, por ejemplo, en una primera instancia. Luego de eso, establecer el contorno, ¿sí? Que sea, y sobre todo como la parte de la silueta, que sea claro, que sea entendible. Luego entonces le añadimos algunas características. Entonces ahí está el cuarto, el carácter, ¿sí? Como de pronto rasgos muy puntuales. Y el quinto, que va de la mano con lo que estaba explicando anteriormente, que es la consistencia, que entonces que el personaje siempre se vea igual o que siempre podamos identificar que es el mismo personaje, así tenga, qué sé yo, otro vestuario, otro color o se transforme, por ejemplo, no sé, en Dragon Ball, que los personajes tienen, por ejemplo, Freezer, se me ocurre, que tiene tres fases, entonces que siempre se entienda que es el mismo personaje, así se vea un poco diferente. Eh, entonces, digamos que esto es lo que hace que sea exitoso el diseño de un personaje. Digamos que ya digamos, los detalles finales es importante apoyarnos en el tema del color. El tema del color también nos va a aportar en la parte psicológica del personaje, ¿sí? Y también es un apoyo fundamental en el tema narrativo. También digamos que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de cuando hacemos un personaje para alguna marca o para algún producto, tiene que estar relacionado con esos colores o con esos colores que se relacionan con las sensaciones del producto y pues generalmente
tienen que ir representando o tienen que ser plenamente identificables con eso o con la historia o con los colores característicos, por ejemplo, de este proyecto audiovisual, ¿sí? O nos pueden transmitir alguna emoción o nos pueden generar como algún contexto histórico, los colores también. Entonces, pues aquí en pantalla estamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, resalto el de Scooby-Doo, que claramente es una paleta que el personaje no es el personaje de Scooby-Doo, pero por los colores podría serlo. O sea, podríamos meterlo en ese contexto y no nos va a generar algún, de pronto como alguna diferencia, sino que se va a integrar correctamente con esos personajes. Y pues podemos utilizar varias formas de manejar la combinación de color, como la monocromática, la análoga, la complementaria y así, por triadas o por otras formas ya de pronto de cuatro colores, ¿sí? Entonces podremos explorar pues con bastantes paletas de color. La idea es encontrar la paleta perfecta y pues que se adecue con lo que estaba diciendo yo anteriormente del tema de del objetivo final de este personaje. Entonces aquí también pues vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Tomamos este personaje y lo llevamos a algunas situaciones, por ejemplo, este personaje que es el personaje que está por defecto y lo metemos en un contexto de un bosque o de una montaña o de un desierto y bueno, va cambiando el color. También incluso el color del personaje, como pueden ver según la situación. Por ejemplo, aquí ponen a este personaje como haciendo alusión a otros personajes muy conocidos como Robin o Danny Phantom. Entonces son como los colores característicos. El éxito de un personaje radica que sea tan icónico como para llevarlo a otro personaje, por ejemplo, y nos traiga esa sensación. Es importante hacer todas las pruebas de color necesarias y pues definir cuál es el personaje que mejor eh, transmite la idea que queremos. Y pues finalmente pues entender cómo se presentan o cómo sería digamos la manera ideal de, de entregar el diseño final de un personaje. Entonces para eso se utiliza esta ficha, digamos, conocida como Model Sheet, que es básicamente lo que son vistas, son en cuatro o cinco vistas, eh, definimos cómo o entendemos cómo se ve el personaje en sus 360 grados. ¿Sí? Algunas veces también se incluyen algunas expresiones o algunos gestos que son bastante recurrentes, sobre todo en los casos de animación o de pronto en los casos de que necesitamos algunos usos diferentes. Pensemos, por ejemplo, en el logo de Google, que no es un personaje, pero en algunos momentos se adapta a algunas situaciones, algunas formas. Entonces, sí, como que pensando en ese mismo principio, podemos aplicárselo al personaje. Entonces, no sé, tenemos una empresa que hace de pronto, no sé, mensajería. Entonces, hacemos el personaje entregando la mensajería como un cartero y también de pronto en una moto y después en un camión. Entonces, sí, como que el personaje tiene algunas facetas que son recurrentes, entonces pues también es bueno algunas veces incluirlo en estos model sheets. Entonces pues puede ser tan específico como el proyecto lo requiera, ¿sí? Pero lo ideal y digamos, lo más
básico es entregar estas que están aquí abajo. La frontal de perfil, tres cuartos y la vista, digamos, de la parte de atrás del personaje. Son como las expresiones o las vistas más recurrentes a entregar. Ya de pronto si por alguna cuestión del proyecto necesitamos algún ángulo exacto, pues hay que desarrollarlo también. Aquí podemos ver pues otro ejemplo de otro model sheet, pues ya este está más pensado más como en expresiones puntuales. ¿Sí? Entonces ya podemos dar, digamos, los detalles que queramos de los ojos, de la nariz, del movimiento. Lo que les decía también, incluir en este model sheet de pronto otros personajes como para verlos en escala, como se ven. Eh, y básicamente así es como se entrega. Este también, digamos, es un personaje muy icónico de los 90. Y este es un ejemplo ya de cómo se entregó el primer model sheet de este personaje de manera pues ya original. Entonces eh, con esta diapositiva pues se termina la explicación del día de hoy y pues me gustaría que pronto de fruto de este curso salga la creación de alguno o de algunos personajes. Pues no es necesario que lleguen no sé, al nivel de detalle, eh, a nivel, digamos, muy profesional, pero sí sería muy interesante que estos tips que yo les acabo de dar, pues les sirvan para empezar a crear sus primeros personajes que pueden hacerlos. Se me ocurre a mí, por ejemplo, para hacer stickers o para hacer algunas viñetas o algunos memes o no sé, infinidad de usos que le pueden dar. Entonces espero que haya sido de su agrado este curso y bueno, a crear personajes y historias que valgan la pena entender y conocer.